¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a analizar una pequeña automatización desde dos puntos de vista diferentes. Y esos puntos de vista diferentes van a estar supeditados a las herramientas que vamos a utilizar. Por un lado, Notepad++ y por otro lado, Visual Studio Code. ¿Y por qué estos dos enfoques? Bueno, porque Notepad++ es un editor que está más popularizado entre aquellas personas que quizá tienen conocimientos más básicos, más intermedios, digamos, de informática. Y sin embargo, Visual Studio Code es bastante más intimidante por el número de extensiones que tiene, sobre todo si vas a trabajar en un entorno ya personalizado. Si lo descargas directamente de internet y lo instalas en tu ordenador, vas a encontrarte con un entorno pues bastante básico, con muy pocas opciones, muy pocas extensiones instaladas, etcétera. Porque además de Emmet y alguna más, tiene muy pocas extensiones instaladas. Pero si te pones en un puesto de un desarrollador o entras en un nuevo trabajo en el que te dan un puesto ya reciclado de otra persona anterior, con todas estas aplicaciones instaladas y por supuesto con un entorno totalmente configurado y personalizado hacia un desarrollador, te vas a encontrar con cientos y cientos de extensiones nuevas que no vas a conocer y probablemente te intimide así un poco de primeras. Sin embargo, Notepad++ es lo que hay, es lo que no tiene más, es decir, tiene algunos complementos que podemos instalar, tiene varios complementos, pero evidentemente no tiene la comunidad de desarrollo de extensiones que puede tener un editor como Visual Studio Code, además mantenido por una empresa como Microsoft. Pues os podéis imaginar, ¿no? Tiene cientos y miles de millones de extensiones que existen básicamente para hacer todo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este curso? Pues hacer una misma tarea en esas dos aplicaciones, para que veamos que podemos hacerla en un entorno en el que nos vamos a encontrar como más integrados, como puede ser Notepad++, y en otro en el que, digamos, es una herramienta orientada a un colectivo de usuarios pues, con un conocimiento de informática bastante más extenso. Entonces yo lo que tengo aquí es una consulta de SQL programada en Transact SQL, concretamente, que es el lenguaje de consulta con el que trabaja el servidor de base de datos SQL Server desarrollado por Microsoft. Si pulsamos Control Fin, nos damos cuenta que esta consulta está formada por 228 líneas. Evidentemente está formateada con las típicas tabulaciones que utilizan los desarrolladores para hacer que el código sea mucho más legible. Porque imaginaos todo esto apelmazado en una sola línea, sería horrible y muy difícil de seguir, y de escalar ya no os digo nada. Entonces lo que nos piden es optimizar este código SQL de manera que sea más efectivo, porque emplea demasiado tiempo a la hora de devolvernos un resultado, y nos piden optimizar el código, algo que no vamos a hacer aquí. Obviamente esto ya se resolvió en su momento, pero quiero enseñaros algo que se me planteó a mí en un momento determinado, que era: ¿cómo sé yo el número de tablas que está utilizando esta consulta? ¿Qué tablas? ¿Qué características tienen esas tablas? Entonces necesito extraerlas, pero claro, no voy a ir línea por línea pues buscando a ver dónde hay una cláusula from, por ejemplo. Pues fijaos, aquí hay una cláusula from, pues sé que a continuación puede haber o una subconsulta o una tabla directamente. Bueno, pues tengo esta tabla y tiene una sintaxis característica, porque Transact SQL trata las tablas, sobre todo si están formadas por más de una palabra, aunque sí es cierto que Management Studio genera automáticamente las consultas, y siempre entrecorchetea tanto los campos de las tablas, es decir, los nombres de las columnas de las tablas, como los nombres de las tablas. Entonces ya tenemos un criterio para extraer y para buscar esas tablas. Pero claro, no voy a ir línea por línea extrayendo, porque además sé que en una consulta tan extensa es muy habitual, y os lo vais a encontrar el 100% de las ocasiones, que una misma tabla aparezca en varios sitios. Entonces voy a tener duplicados, con lo cual me voy a encontrar con un problema añadido. Ya he copiado esta línea en el archivo de texto en el que estoy listando todas las tablas que está utilizando esta consulta. Bueno, pues tengo que revisar si efectivamente está aquí, tengo que hacer una comparativa mental, visual. Ya la cosa se vuelve un poco tediosa, ¿no? Y este tipo de tareas es las que hay que evitar hacer a la antigua usanza, porque al final vamos a cometer un montón de errores. Entonces vamos a buscar un criterio con el cual podamos buscar e identificar todas las tablas. Y fijaos, empiezan por corchete, pero también los campos. Pero es que hacen referencia a una base de datos que es 01 empresa de pruebas. Entonces yo ahí ya tengo por dónde coger, es decir, ya tengo algo más por lo que discriminar información. Por tanto, puedo hacer una selección más exclusiva, de manera que empiece por corchete y empiece por 01. ¿Hay algún campo que empiece más por 01? Pues no, en este caso yo ya lo había verificado y no hay ninguno, pero si lo hubiera, pues puedo coger algún carácter más, empresa o empresa de pruebas, todo. Y de esa manera pues voy a discriminar todas las tablas. ¿Por qué? Estas tablas proceden
del ERP Navision. Concretamente, bueno, ahora se llama Dynamics 365 Business Central. Como veis, una denominación que, bueno, muy fácil de recordar, ¿no? De Navision pasa a 4 palabras. Dynamics 365 Business Central. Que, por cierto, haré algún vídeo de cómo programar en él directamente aquí a través de un entorno de desarrollo adecuado para programar en CEAL, que es el lenguaje de programación de Navision. Entonces, esta denominación es, por un lado, el nombre de la empresa, la base de datos. En este caso se llama 01 empresa de pruebas. A continuación tenemos el nombre de la tabla. Esta es la denominación, cuidado, que le dan a Navision, nada que ver. Realmente esto es un nombre de tabla. Luego la base de datos y el esquema irían adicionalmente aquí seguidos, concatenados por un punto. El nombre de la tabla y luego pues una clave personalizada que le da el propio sistema, ¿de acuerdo? Que esto puede coincidir con el nombre de algunas otras tablas. Por ejemplo, aquí fijaos que es el mismo, ¿de acuerdo? Y son tablas diferentes. Esta es item de artículos y esta es category item, que digamos que es como una especie de clasificación de los artículos. Entonces, estas tablas se pueden repetir y por tanto me voy a encontrar con duplicados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es extraer todas las conjuntos o fragmentos de palabras que conformen unos determinados criterios que van a cumplir esas selecciones, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a buscar a través de una expresión regular que vamos a utilizar aquí en Notepad++. Es la diferencia de tener un editor que te dé esa herramienta, es decir, te proporcione esa posibilidad de buscar con expresiones regulares, con lo cual pues las búsquedas se pueden ampliar muchísimo y se pueden hacer búsquedas tremendamente complejas. En este caso vamos a buscar todo aquello que empiece por corchete y por 01 y luego todos los caracteres hasta que encuentre este carácter de cierre, ¿de acuerdo? Que lo vamos a eliminar, ese carácter de cierre. Luego a continuación lo vamos a añadir. Entonces fijaos, voy a pulsar Control H y aquí en Control H me aparece la ventana de sustituciones, de búsquedas, etcétera. Voy a pulsar aquí Control 4, que tengo el zoom in, para que esto se vea. De hecho, voy a contraerlo un poco más para que se vea lo más centrado posible. Y entonces aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. No nos sirve buscar, porque no nos permite seleccionar todas las coincidencias. No nos sirve sustituir, porque realmente no vamos a sustituir nada. Pero tenemos aquí esto de marcar, y fijaos que tenemos aquí marcar todo y luego copiar el texto marcado. Esto nos viene de lujo. Ya veremos lo fácil que es hacerlo en Visual Studio Code en relación a Notepad++, aunque aquí tampoco es nada difícil, es simplemente tener en cuenta que tenemos que utilizar la pestaña marcar y que luego tenemos que copiar el texto marcado, porque no nos sirve pulsar Control C, porque nos copiaría solo la primera línea y queremos todas. Luego lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener marcado aquí expresión regular, muy importante. Si tenemos normal, va a hacer las búsquedas típicas que puede hacer el bloc de notas de Windows. Y las búsquedas que puede hacer es simplemente coincidencia de lo que yo pongo en la caja de texto buscar con lo que vaya a encontrar, es decir, con lo que va a buscar en el contenido del archivo. Luego sí que podemos discriminar entre si viene mayúsculas, minúsculas, en fin, todo eso es seleccionable y configurable. Pero no es la búsqueda avanzada que queremos. También podemos clicar en extendido, con lo cual pues podemos buscar por saltos de línea, por líneas nuevas, por tabulaciones, etcétera. Pero tampoco nos interesa, porque además esa particularidad, es decir, estos caracteres, también los contemplan las expresiones regulares. Entonces vamos a clicar en expresión regular. Y ahora es cuando aquí nosotros tenemos que indicarle exactamente la expresión regular y los caracteres que queremos buscar. Entonces, ¿qué queremos buscar? Todo aquello que empiece por un corchete, pero cuidado, porque el corchete tiene un significado muy concreto para las expresiones regulares. Por tanto, como forma parte de su propia sintaxis y se va a interpretar dentro de la expresión regular, entonces nosotros tenemos que decirle de alguna manera que no lo interpretes como carácter de la expresión regular, sino como elemento de búsqueda. Para ello, lo escapamos con la barra y a continuación ponemos el corchete y de esta manera va a buscar el corchete. Entonces, a continuación, yo voy a poner 01 porque sé que por corchete sí que empiezan otras líneas, pero por corchete 01 ninguna salvo las propias tablas. Evidentemente, si tú estás en un contexto diferente de búsqueda, pues tienes que adecuar esto al contexto de tus búsquedas, ¿de acuerdo? Es decir, a la propia sintaxis de tus tablas, etcétera. Si tienes tablas con diferentes nombres que todas empiecen por un criterio diferente, entonces lo que puedes hacer es buscar todo aquello que empiece por corchete, que se te va a reducir muchísimo en una consulta tan compleja, y luego eliminar lo que son campos, que tampoco sería muy difícil, ¿de acuerdo? Bien. A continuación, le voy a poner una expresión regular que puede ser un poco más compleja, que es ya el corchete, para que tenga significado dentro de la sintaxis de la propia expresión. A continuación, el circunflejo lo que hace es que todo lo que esté aquí entre corcheteado lo va a ignorar.
Es decir, va a buscar aquellos que no coincidan con el patrón que yo le voy a poner aquí. ¿Y qué quiero ponerle que no encuentre? Pues lo que quiero ponerle que no encuentre es concretamente el corchete de cierre. Luego cierro el corchete y le digo que me busque 1 o más caracteres, bueno, 0 o más caracteres. Puedo poner el más o el asterisco, me da exactamente igual, porque en este caso tendrá el mismo significado, ¿de acuerdo? Pues fijaos, en este sentido, yo voy a reducir ahora el zoom, y si le doy marcar todo, das cuenta que lo que me está buscando es todo aquello que empiece por corchete 01 y luego que contenga todos los caracteres, pero todos aquellos que no sean el carácter de corchete de cierre. Y fijaos cómo me está destacando todas las tablas, y fijaos que no hay pocas, hay muchísimas. De hecho, os va a sorprender luego cuando las copiamos y las peguemos en otro archivo, cómo automáticamente hay un montón de tablas que estamos utilizando, que estamos reutilizando, porque muchas de ellas, pues por ejemplo, fijaos, Customer aparece aquí, pero también aparece aquí. Y eso es habitual en una consulta tan extensa que se haga referencia a la misma tabla. Entonces, una vez que las tenemos todas seleccionadas y que la expresión regular que hemos utilizado cumple con el criterio que nosotros queremos establecer para la búsqueda de estas tablas, lo que podemos decir es marcar todo, ¿de acuerdo? Básicamente, ¿qué hace esta? Repasando un poquitín, vamos a hacer un poco de zoom aquí. Pues busca todo aquello que empiece por el corchete, que lo salvamos porque, vuelvo a insistir, tiene un significado específico para la expresión regular. Por tanto, todo aquello que empiece por el corchete de apertura 01 y luego va a buscar todos los caracteres hasta que encuentre uno que sea el corchete de cierre. En cuanto encuentre vaya trabalenguas, el corchete de cierre, se detiene y no busca más. ¿De acuerdo? Va a buscar, pero no en esa misma línea. Evidentemente va a buscar en otra donde haya una coincidencia. O si en esa misma línea hubiera otra coincidencia con este patrón, obviamente también te lo devolvería. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tenemos esto, reduzco el zoom, le digo marcar todo. Y entonces ya nos lo marca todo. Y ahora copiar el texto marcado. Bueno, pues ya tengo todas las tablas aquí. Por tanto, voy a hacer doble clic aquí para que me cree una nueva pestaña. O vais aquí al botoncito este y le dais nuevo. Y pegamos. Y fijaos que me ha pegado 82 referencias a tablas. Y obviamente muchas de ellas repetidas. Fijaos aquí, por ejemplo, esta line pues está repetida 2 veces. Pero como ella vuelve a aparecer aquí, pero es que como estas hay otras cuantas tablas que también están repetidas. Por tanto, ahora lo que tendría que hacer sería eliminar duplicados. Pero antes de eliminar duplicados, que lo puedo hacer, bueno, de hecho lo vamos a hacer, es decir, voy a venir aquí a editar y fijaos, hay aquí, a ver si lo encuentro ahora, opciones de limpieza, creo que es, no. Perdón, operaciones con líneas, que no recordaba ahora mismo dónde está. Operaciones con líneas. En operaciones con líneas tenemos eliminar líneas duplicadas. Entonces, si simplemente le doy aquí, bueno, hay que seleccionarlo, perdón, tenemos que seleccionarlo primero, ir a editar, entonces buscamos operaciones con líneas y le damos a eliminar líneas duplicadas. Y fijaos que se nos han quedado 82 líneas en 10. Por tanto, ya tenemos nuestras 10 tablas ahí. Si yo las voy a utilizar para hacer alguna consulta y ver los campos, etcétera, que es el objetivo, al final quiero buscar características de estas tablas, esto no me sirve porque tiene que cerrar en el corchete. Entonces, para cerrar en el corchete yo voy a utilizar otra expresión regular, por tanto voy a pulsar control H y fijaos, simplemente voy a hacer referencia al último carácter. Si yo no le indico nada, lo que busca es la última posición de cada línea, con el dólar. Voy a hacer zoom para que se vea bien. En este caso, con este dólar de aquí. Y a continuación le voy a decir que me añada, precisamente que me añada este corchete escapado para que no tenga ningún tipo de significado en cuanto a expresión regular. Una vez que tenga eso, yo lo que voy a hacer es sustituir todo y fijaos cómo ya me lo ha incluido. Y estas tablas, yo ahora sí las puedo utilizar desde un punto de vista sintáctico en mi código SQL para obtener el resultado y el contenido de cada una de estas tablas, ¿de acuerdo? Entonces de esta manera yo ya puedo usarlo. Hay otra forma de hacerlo que quiero enseñarosla, aunque es bastante más complicada, que no es tan fácil como ir a un menú y darle a una opción. Entonces yo voy a pulsar aquí control Z un par de veces y fijaos, tengo todo esto. Entonces yo me voy a ir a complementos y voy a ir aquí a Python Script, que no os va a aparecer. Entonces tenéis que venir aquí a administrador de complementos y buscar aquí Python. Fijaos, yo como ya lo tengo instalado me aparece aquí Python Script. Esto es lo que tenéis que buscar. Entonces os vais aquí a disponible y escribiríais, por ejemplo, Python. ¿De acuerdo? Python. Y os va a encontrar todo lo que
lo que contenga Python. No aparece aquí Python Script porque al tenerlo instalado ya me aparece en la otra pestaña, pero a vosotros si no lo tenéis instalado os va a aparecer aquí Python Script. Entonces le damos a instalar y simplemente aquí en instalado os aparecerá, ¿de acuerdo? Yo como ya lo tengo, pues entonces voy a cerrar aquí y me voy a venir aquí a complementos, Python Script, y voy a decirle que me muestre la consola. Todo esto que voy a hacer se puede hacer directamente por la consola, o si es un script más complejo, lo que podéis hacer es crearlo en script. Pero cuidado porque tiene una ruta específica donde tenéis que incluir el script para que os aparezca aquí y una vez que le deis os lo ejecuta. Es así de sencillo. Entonces nos vamos a Show Console. Y me aparece aquí que bueno, está demasiado extendida, vamos a reducirla y fijaos que tengo una consola y aquí tengo una línea de comandos donde yo puedo escribir cosas. Entonces, si yo aquí escribo, por ejemplo, editor, que es, digamos, el objeto principal de esta aplicación, ¿no? Hace referencia a los archivos, por ejemplo, que yo tengo abiertos. En este caso tengo este abierto, por tanto, si yo quiero copiar todo este contenido y mostrarlo a la consola, simplemente tengo que decirle getText. Es como es una función, pues simplemente le doy a intro y fijaos que me muestra en una sola línea y unido por el carácter de salto de línea y nueva línea, tengo cada una de las líneas que contiene esto. Voy a hacer zoom aquí para que se vea bien, pero fijaos que se muestra aquí cada uno de los caracteres, ¿de acuerdo? Es decir, perdón, cada una de las líneas y separadas por estos dos caracteres que son el salto de línea y la nueva línea. Y fijaos que el código es tan sencillo como escribir editor, que es el objeto que hace referencia a Notepad++, y luego el método getText. ¿Qué pasa si yo ahora le digo, porque claro, me está mostrando todo esto en una sola línea? Imaginaos que yo quiero una lista de líneas, que es lo que quiero para eliminar los duplicados. Entonces hay un método que se llama split lines. Y de esta manera este método lo que hace, que es propio de la propia librería de Notepad++, lo que hace es dividirme todas esas líneas por el salto de línea. Y me devuelve una lista. Entonces le doy a intro y fijaos que si yo ahora me subo para arriba, lo que tengo es una lista de líneas, ¿de acuerdo? De cadenas de texto, pero es una lista, ¿de acuerdo? Es una lista, tal cual. Bien, bajo para abajo. Una vez que tengo esto, entonces yo lo que puedo crear es un diccionario a partir de esta lista y utilizar los elementos de esta lista como claves. Entonces la característica que tiene un diccionario es que las claves no pueden tener duplicados. Por tanto, lo que va a hacer Python es eliminarme todos los duplicados. Y fijaos, esto es tan sencillo como escribir el siguiente código. Voy a utilizar el objeto dict de diccionario y tiene un método que es from keys y encierro entre paréntesis la lista que me devuelve split lines. Le doy a intro y fijaos que lo que me va a devolver, subo para arriba y lo que me está devolviendo es un diccionario. Daos cuenta que aquí ha cambiado el corchete por la llave y contengo la cadena de texto y luego es como clave, es una clave y el valor, como no le hemos puesto nada, pone none, porque no le hemos indicado que ponga nada de valor. Y esto me pasaría con el resto. Lo que pasa es que es una línea muy larga y no se ve, pero evidentemente yo tengo todo esto, pues tantos elementos como claves únicas ha podido crear ese método fromKeys. Si bajo para abajo, yo esto puedo crear una lista con ello y entonces va a ser una lista de líneas únicas. Por tanto, simplemente tengo que poner list y lo que me va a crear es una lista. Le doy a intro y ahora en vez de un diccionario con ese none, lo que tengo son las claves como listas. Fijaos, tengo las claves como listas y son únicas. Entonces bajo para abajo y voy a meter esto en una variable. Por ejemplo, le llamo texto igual y ya lo tengo metido en una variable. Es decir, tengo una lista con las líneas únicas de este archivo. Entonces yo ahora me puedo crear un nuevo archivo, voy a venir aquí porque ya no me coge la pantalla y lo único que voy a poner aquí, voy a borrar todo esto, voy a borrarlo y voy a utilizar editor.setText y a continuación, ¿qué hago? Bueno, el texto lo tengo, pero es una lista, entonces yo quiero unirla de manera que tenga las líneas separadas por el salto de línea. ¿Con qué hago eso? Con join. Entonces abro comilla simple, pongo el /n para que me ponga un salto de línea y a continuación pongo join y pongo la variable donde lo he almacenado, que es texto. Y de esta manera le doy a intro, bueno, cierro aquí, le doy a intro y fijaos que tengo las líneas separadas por el salto de línea. Si yo cierro la consola aquí ahora, tengo exactamente las 10 líneas que tenía. Claro, a ver, es más rápido ir aquí a editar y hacer eso, pero que sepáis que con esta extensión, con este complemento de Python se pueden hacer auténticas brutalidades
bastante más complejas que editar, por ejemplo, pues un archivo y quitarle las líneas duplicadas, pero que sepáis que se pueden hacer muchas cosas, ¿de acuerdo? Y esto viene integrado con ese complemento directamente en el editor. Entonces, lo único que me quedaría es poner el corchete al final. Bueno, el corchete al final podría incluso haberlo hecho con Python, con una función map o un for o simplemente una compression expression de estas que lleva, es decir, una lista comprimida de estas, podríamos haberlo hecho. Bueno, como ya lo hicimos antes, que las habíamos incluido en el otro, pues no voy a volver a repetir exactamente lo mismo. Pero ahora vamos a ver esto con Visual Studio Code. En Visual Studio Code yo tengo aquí abierto, fijaos, esta es la parte de extensiones, que por cierto la voy a quitar de elemento, de momento la voy a quitar, y nos vamos a centrar en este código. Lo primero que vemos es que ya pues hay destacado determinadas palabras reservadas, las cadenas de texto, funciones del propio lenguaje. Ya tenemos un formateo mucho más completo y bastante más legible. Cosa que en Notepad++ por defecto no lo tenemos, aunque si grabáramos ese archivo como SQL, pues nos encuentra algunas cosas, pero no al nivel de Visual Studio Code, que está constantemente actualizándose y constantemente pues actualizándose en cuanto a la sintaxis de los diferentes lenguajes que componen, sobre todo si es un lenguaje como es el caso de Transact SQL, de una herramienta de Microsoft. Entonces, lo primero que vamos a hacer, la primera parte es común, por tanto, voy a cerrar esto porque lo tenía abierto, pero fijaos, pulsamos Control F y lo que nos aparece aquí es la ventanita de búsqueda. Entonces, en este caso, tenéis que tener siempre activado esto de aquí. Esta es la búsqueda normal. Esta es una búsqueda que contempla determinadas características. Yo voy a desactivar todo esto porque no me interesa, pero las expresiones regulares sí. De hecho, esta nos lo pone aquí que es coincidencia de mayúscula a minúscula. En este caso no vamos a tener ningún tipo de problema porque las tablas, como las hemos respetado la sintaxis del propio servidor, pues van a coincidir. Por tanto, no va a haber ninguna que tenga la I mayúscula o la I minúscula. Pero en el caso de que queremos que haya coincidencia, podemos activar esto. En el caso de que queramos que sea insensible a las mayúsculas y minúsculas, entonces tenemos que quitar esta opción, ¿de acuerdo? Por tanto, esta última de aquí es la de las expresiones regulares. Si no la tenemos activada, cualquier carácter y cualquier expresión regular que nosotros pongamos en la caja de texto la va a ignorar porque lo va a buscar como un carácter, no lo va a interpretar como una expresión regular. Entonces vamos a poner la misma expresión regular. Si recordamos, escapábamos el corchete de apertura, poníamos 0,1, abríamos, poníamos el circunflejo, a continuación escapábamos el carácter de cierre, cerrábamos el corchete y poníamos el asterisco. Y fijaos cómo ya nos encuentra todo. Sin embargo, aquí os estaréis preguntando, ¿dónde está el botón de marcar todo o marcar las coincidencias, las búsquedas, ¿no?, que ha encontrado? Pues obviamente no lo hay. Pero si pulsamos la tecla Alt, la combinación de teclas, perdón, Alt Intro, fijaos que ya nos ha seleccionado todo y nos pone un cursor, una inserción en cada una de las líneas en las que encuentra coincidencia con el patrón de búsqueda que nosotros hemos metido aquí. Por tanto, lo único que tenemos que hacer ahora es copiar esto, crear un nuevo archivo, simplemente doble clic en la parte superior y pegarlo, Control V. Y fijaos que aquí tenemos pues las 82 líneas que teníamos cuando hicimos lo mismo en Notepad++. Ahora lo que podemos hacer pues es, podemos hacer exactamente lo mismo, pero aquí hay una particularidad muy curiosa, que lo que podemos hacer referencia a la última posición, pero fijaos que no necesito escapar sino que simplemente le doy aquí a sustituir todo y fijaos cómo me ha incorporado el corchete de cierre sin ningún tipo de problema. Que bueno, lo he incorporado en esta que voy a eliminar líneas. Podría haberlo incorporado ya en el resultado final. Me da exactamente igual. Al final, los duplicados, para localizar los duplicados, no va a tener mayor incidencia que tenga un carácter más o un carácter menos. ¿Cómo hacemos ahora para eliminar esas coincidencias? Bueno, Visual Studio Code no trae una opción para eliminar duplicados. Bueno, yo no la he encontrado, quizá la tenga, pero no la he encontrado. No obstante, he consultado por internet y a diferencia de Notepad++, que la trae por defecto, tiene una extensión que podemos utilizar además para muchas cosas. Entonces nos vamos a venir aquí a las extensiones, botón de extensiones, y buscamos Short. Y fijaos, tenéis que instalar esta extensión, Short Lines. Picamos en ella. Yo ya la tengo instalada, por tanto me aparece aquí desactivarla o desinstalarla. A vosotros os aparecería aquí Install en vez de Disable y Uninstall, ¿de acuerdo? Luego podéis desactivarla en el caso de que no queréis utilizarla o que os esté dando problemas con otro tipo de extensión, que puede pasar eso, en algún momento determinado puede daros problemas, entonces la desactivaríais, de esa manera pues ya está todo solucionado. Pero en este caso vosotros tendréis que instalarla en el caso de no tenerla. Una vez que la tengáis instalada,
Pues simplemente nos seleccionamos todo el texto, muy importante seleccionar todo el texto. Con control A seleccionamos todas las líneas. Luego con función F1 lo que vamos a hacer es abrir aquí lo que es el panel donde realmente buscamos las extensiones y un montón de opciones que podemos tener instaladas en nuestro Visual Studio, ¿de acuerdo? Entonces fijaos, yo como ya la utilicé haciendo pruebas y tal, pues me aparece aquí Short Lines Unique Ascending Case Insensitive. ¿Esto qué quiere decir? Que me va a ordenar las líneas de manera ascendente, pero las únicas, es decir, va a eliminar los duplicados y además es casi insensitivo, es decir, va a ignorar mayúsculas y minúsculas. Por tanto, si en este caso aquí, por ejemplo, item estuviera en minúscula en algunas y en otras en mayúscula, eliminaría los duplicados también, ¿de acuerdo? Solo nos aparecería una porque no va a diferenciar entre letras en mayúscula y caracteres en mayúscula, y caracteres en minúscula. Por tanto, simplemente le daría esa opción, pero claro, a vosotros no os va a aparecer ahí. Entonces escribís short y ya os aparece todas las posibilidades que tenéis. De hecho, puede hacer incluso un shuffle aleatorio entre las líneas que tenéis. En fin, puede hacer muchas cosas, ¿de acuerdo? La mejor yo creo que es esta, que es casi insensitive y además te va a devolver los valores únicos. Por tanto, picamos y fijaos que aquí tenemos las 10 líneas que habíamos obtenido con Notepad++. Os estaréis preguntando, vale, lo hiciste en Python con Notepad++. ¿Es posible hacerlo en Python aquí? Es posible, pero no tan sencillo. Porque el complemento que trae Notepad++, es decir, la consola de Python y todo eso, viene integrado en el propio editor. Aquí no tenemos esa posibilidad. Aquí lo que podríamos hacer sería un archivo tags.json donde le indicáramos el archivo que se va a encargar de hacer todo esto. Entonces, claro, eso implica programar directamente en Python, es decir, abrir el archivo, leerlo, eliminar los duplicados y luego a continuación cerrarlo, grabarlo en un nuevo archivo y tener ahí el resultado con las tablas únicas. Pero todo eso es lo mismo que al final programar un script en Python. ¿Que no os gusta Python y preferís Node? Si tenéis Node instalado lo podéis hacer. ¿Que preferís C++? Bueno, pues C++. Realmente da exactamente lo mismo, porque las tareas que tiene Visual Studio Code, es decir, con el task.json, es un JSON donde vosotros le vais a indicar la ruta donde está el script que va a hacer precisamente esa tarea, ¿de acuerdo? Y luego dentro del script ya programáis, pues hacer referencia a los archivos, hacer referencia a todo lo que tengáis que referenciar para obtener el mismo resultado. La cuestión es que también podéis crear una extensión de Visual Studio Code, pues como esta que hemos hecho aquí, Short, y buscarla directamente aquí, pero claro, ya tendréis que colgarla en un servidor, etc. Bueno, esas extensiones de Visual Studio Code se programan con algo que se llama Yeoman. Lo voy a escribir, Yeoman. Bueno, lo escribo en mayúscula para que se vea bien, pero realmente sería en minúscula, ¿de acuerdo? Entonces voy a ampliar aquí, voy a ampliar aquí para que se vea la palabra bien. Fijaos, Yeoman, ¿de acuerdo? Bueno, voy a ponerlo en minúscula porque realmente lo vais a encontrar así. Es una librería de NPM, lo tenéis que instalar, necesitáis Node y necesitáis NPM instalado en vuestro equipo. Entonces ponéis NPM no Yeoman. Yeoman es el nombre de la librería, pero realmente se instala como es decir, YO, más fácil todavía. Y luego a continuación tendréis que instalar el generador, porque tiene varios generadores, que es generator-code. Y tenéis también el generator-office, que se utiliza para crear extensiones, es decir, lo que se llaman web add-ins para aplicaciones como Excel, como Outlook, como Word, etcétera, que son esos paneles que os aparecen a la derecha con un montón de opciones. Por ejemplo, si habéis trabajado con ChatGPT o con una inteligencia artificial en Excel, os aparece un panel a la derecha donde tenéis que poner la API key, etcétera, para poder acceder a esas librerías. Obviamente ahora ya viene todo preinstalado con las últimas actualizaciones de Office 365, por tanto vais a tener las funciones de AI incorporadas dentro de vuestro paquete de fórmulas si tenéis una extensión de Office 365. Bueno amigos, yo espero que esto os sirva. Quizá haya muchas otras formas de hacerlo. La más complicada de todas sería crear la extensión de Visual Studio Code, que muy probablemente grabe un vídeo creando una extensión de Visual Studio Code, quizá no que haga esto, sino simplemente daros una introducción de cómo se programan, porque realmente, hombre, es complejo porque hay que crear todo un proyecto que normalmente se suele programar en TypeScript. A mí me gusta bastante el tema de hacerlo en TypeScript. Yeoman te da varias opciones, entre ellas JavaScript y la otra TypeScript, entonces puedes programar en las dos. Pero es una forma de crear una extensión que tú puedes instalar en tu propio Visual Studio, la puedes depurar todo lo que quieras, la puedes testear
instalar, y cuando funcione pues ya la puedes instalar directamente en tu Visual Studio Code. De hecho, si tienes algún servidor propio, la puedes subir ahí y que la instale cualquiera, ¿de acuerdo? Como pasa también con los web add-ins de Office. Yo espero que esta práctica os sirva, que veáis la capacidad que tienen editores sencillos como Notepad++ sin irnos a Visual Studio Code, y bueno, pues utilidades que nos sirven en el día a día y que optimizan nuestro tiempo, pues una auténtica barbaridad, que es el objetivo, ¿no? Las cosas tediosas, eso para los años 30. Estamos en el pleno siglo XXI con inteligencias artificiales y obviamente no podemos perder el tiempo con cosas que podemos hacer muchísimo más rápido con las herramientas que nos proporcionan. Si por supuesto esto podríais utilizar a ChatGPT y que os elimine los duplicados, pues también es una alternativa, pero en este caso es una alternativa sin pensar, sin darle al coco, y al final pues que no acabe media humanidad con Alzheimer. Vamos a trabajarlo un poco y a ejercitar el cerebro, que es lo verdaderamente importante. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.